Hoy voy a darles un repaso bien rápido de un tema que me apasiona, que es el sector salud. Y en particular voy a hablarles sobre lo que yo percibo como el impacto del COVID en el futuro del sector salud a nivel mundial. Para eso voy a usar una, una serie de diapositivas aquí rapidito. No sé si la estarán viendo, quiero que me confirmen si la están viendo bien. Sí, sí, Ok, sí. entonces voy a hablar sobre esto, el impacto del COVID en el futuro del sector salud. Para eso voy a dividir esta presentación en 5 sectores. El sector prestador de servicios, la industria farmacéutica, la industria de la bioingeniería, la ingeniería sanitaria y la industria del financiamiento de la salud en los diferentes países. Como ven, son 5 grandes subsectores que a nivel mundial han sufrido una profunda transformación abrupta producto de esta pandemia y que abre oportunidades de negocio, abre oportunidades de todo tipo para la creación de una serie de nuevas empresas y para una reingeniería de las que ya existen. Y voy a ir comentando entonces por sector cuáles son mis visiones en relación a los cambios que yo presumo que se van a producir en los próximos 5 a 10 años en cada uno de estos sectores. En el sector prestador de salud, que está integrado fundamentalmente por hospitales, clínicas, laboratorios y farmacias, yo veo una tendencia hacia el minimalismo, hacia una reducción que ya se venía viniendo de los grandes monstruos hospitalarios que había en el pasado, esos hospitales de 200, 300 camas. Eso ha demostrado ser un modelo poco viable para el futuro de la prestación de servicios y vamos hacia hospitales mucho más pequeños, con menores tiempos de estancia en el hospital, pacientes que entran y salen. Ya se estaba produciendo esa tendencia en lo que llamaban los ambulatorios, esa cantidad de cirugías y procedimientos que se realizan el mismo día, el paciente se va en la tarde. Pero esa tendencia se va a acrecentar. Por lo tanto, las inversiones en la infraestructura de grandes hospitales se va a ver sustancialmente reducida. Es más, esta crisis de súbita demanda de servicios médicos de atención de emergencia ha mostrado que se pueden hacer hospitales de emergencia con relativa rapidez, quirófanos y una cantidad de cosas que se pueden ampliar el número de camas, que va a ser posible que en el futuro probablemente este sea el modelo de expansión y de contracción según la demanda, en vez de estar construyendo plantas físicas inmensamente grandes. En términos de la tendencia a la prestación de servicios, vamos hacia una mayor prestación de servicios en el hogar. Eso producto de las tendencias del Wi-Fi y de la biotelemetría, que permiten, junto con la telemedicina, el hacer muchas cosas a nivel del hogar, medir diferentes parámetros biológicos. Ya ciertamente se puede transferir vía electrónica desde el hogar, no solamente información sobre presión arterial, sino electrocardiografía, y eventualmente va a haber una cantidad de dispositivos que van a permitir obtener sangre y transmitir ciertos valores de laboratorio, como los valores de glicemia, etcétera, desde la casa, ¿no? Y así como se popularizó la entrega de comida a domicilio, se va a producir una mayor oferta de servicios donde los médicos van a ir a domicilio. No los médicos, personal de salud va a ir a los domicilios a procurar atender a los pacientes en su sitio. Eso derivado pues de toda esta tendencia que se tuvo que implementar abruptamente aquí por razón de la pandemia, ¿no? Evidentemente, lo que ya se venía viendo como una megatendencia, que era la forzada digitalización, la construcción de la historia médica electrónica, se va a hacer ahora más universal que antes. Ciertamente ya los países desarrollados y muchos sistemas de salud ya habían computarizado su historia clínica, pero ahora se va a hacer probablemente más universal este sistema de acopio de información, y mucho más importante para fines de control de pandemia, que es la interconectividad de los sistemas. Porque hasta ahora uno de los grandes problemas que hay con los sistemas de electrónicos, de datos, de médicos, de historias clínicas computarizadas, es que son muy parceladas. Un hospital no le es fácil transferir la data a otro hospital o otro servicio médico, pues por razones de protección de la data y por otro lado para no perder el paciente. Entonces el paciente está vinculado a la infraestructura digital de la institución que le ofrece servicio.
Inevitablemente va a venir el rol de la inteligencia artificial, creando una serie de algoritmos donde antes que un paciente interactúe con un médico, él va a interactuar con un algoritmo de inteligencia artificial que va a ser una suerte de pre-screening, va a ser una suerte de evaluación previa a la visita con el médico, de manera de poder ofrecerle al médico un perfil más claro del tipo de consulta que va a tener. Y también vamos a empezar probablemente a migrar hacia una medicina más basada en resultados, en virtud de que ahora que se tiene mucho más data sobre lo que funciona y lo que no funciona en salud. Antes, si un antibiótico se venía usando 2 o 3 años en una comunidad, era difícil saber la efectividad real de ese antibiótico. Uno podía decir, bueno, en los estudios de laboratorio ha mostrado cierta efectividad, sí, pero en el campo de la actuación real, en poblaciones grandes, era difícil porque no se tenía el acceso fácil. Habría que hacer encuestas, recoger la evolución de los pacientes. Pero ahora con la universalidad de la historia médica electrónica es mucho más fácil la recolección de la información, y con la recolección de la información viene la comparación de los resultados. Entonces vamos a empezar a ver que ciertos sectores de prestadores de salud van a empezar a mostrar sus cifras de eficacia, ¿no? Vamos ahora al otro sector, que es el de la industria farmacéutica. ¿Por qué? Pues voy para atrás. El de la industria farmacéutica, y vamos a ver entonces una enorme inversión en biotecnología, sobre todo en la nueva tecnología de ARN y ADN como recurso para poner las células a producir sustancias que el cuerpo necesita. Ciertamente la vacuna de Pfizer y de Moderna han sido una revolución, así como también la utilización de vectores virales, como en el caso de la vacuna de Sputnik y la vacuna de Johnson Johnson y la de AstraZeneca. De tal manera de que va a haber mucho dinero para invertir en nuevas tecnologías, ya no dirigidas necesariamente a la producción de vacunas, sino a la producción de una serie de nuevos fármacos desarrollados a partir de esta tecnología genética. Para eso fundamentalmente para la síntesis de nuevas proteínas, hormonas y neurotransmisores. Y el hecho de que este desarrollo, si ustedes se ponen a ver de estas vacunas, ¿de dónde vino? Vino de 2 startups, de la startup de Moderna y vino de la startup de BioNTech en Alemania. O sea, no vino de las grandes farmacéuticas, sino vino de pequeñas empresas que tenían ya más de 1 o 2 décadas trabajando en la investigación básica sobre esto. Este patrón de empresas pequeñas que de repente llegan a tener grandes logros y necesitan de empresas grandes para embarcarse en la parte de producción, va a ser más común en el mundo de la industria farmacéutica. En la parte de la bioingeniería, que es el diseño de instrumentos para la medicina, de tecnologías ya, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería química, entonces tenemos un desarrollo que va a haber enorme en lo que se llama la biotelemetría. Esto que Apple está haciendo ya relojes que transmiten la oximetría, el porcentaje de oxígeno, transmite el electrocardiograma. Bueno, vamos a ver muchos más equipos de esto. Vamos también a hacer un gran desarrollo de la microrobótica. Por supuesto, de nuevo menciono la inteligencia artificial, las prótesis. Bueno, ya estamos reactivando la investigación en el desarrollo del corazón artificial. Se van a mejorar muchísimo el páncreas artificial, que ya ya existía como la bomba de infusión de insulina, pero ahora vamos a tener una bomba mucho más pequeña, mucho más eficaz y mucho más inteligente a la hora de predecir las necesidades de insulina de una persona. Por supuesto que ya se están haciendo implantes para que los ciegos recuperen algo de visión, no igual que la que tenía, y por supuesto los implantes cocleares directamente con señales al nivel del cerebro para la audición. Creo que también va a haber un gran desarrollo de lo que se llama la telecirugía robótica, es decir, operar a distancia, que ya se venía desarrollando a nivel de la industria militar, la posibilidad de que un cirujano remotamente moviera brazos articulados y pudiera operar a distancia con un equipo, por supuesto, atendiendo al paciente en el área directa, pero con el control y la sugerencia de un cirujano que se encuentra a distancia. Eso va a ser uno de los grandes logros en las próximas décadas de la bioingeniería. Luego tenemos la parte finalmente del financiamiento de la salud.
Y tenemos aquí entonces el problema que aconteció con la pandemia, ¿no? ¿Qué hacer con un sistema económico que rige la viabilidad de muchas instituciones de salud? Técnicamente aquí, cuando comenzó la pandemia, todos los hospitales de los Estados Unidos estaban quebrados. Quebrados porque estaban recibiendo enormes, imagino que lo mismo en Europa, pues, que enormes cantidades de pacientes que no podían pagar, cuyas compañías de seguro no sabían cómo calificar el riesgo de la emergencia de tantos casos de COVID, y donde el Estado tuvo que actuar como un prestamista de último recurso para poder mantener la viabilidad de todas estas instalaciones de salud que estaban quebradas. Entonces vamos a tener que buscar mecanismos económicos que de una u otra manera produzcan bases de cobertura de seguro para eventos catastróficos. Un poco lo que se hace aquí con los modelos de seguros para huracanes, ¿no? Que evidentemente en un sitio donde hay muchos huracanes, pues ya el negocio asegurador va a ser poco negocio asegurarlo en forma individual, pues porque el riesgo es enormemente. Imagínate usted ahora con estos incendios en California, lo mismo, pues trate de sacar usted un incendio para una póliza que cubre que su casa se pierda por razones de un incendio en un estado donde han habido tantos incendios recientemente. El riesgo ha pasado a ser extremadamente alto. Entonces va a haber que buscar nuevas fórmulas de evaluación de ese tipo de elementos del sector salud. Entonces creo que con esto les he dado, digamos, una visión rápida de lo que a mi juicio representan las diferentes alternativas, ¿no?, en materia de el sistema de salud. La ingeniería sanitaria también, la pasé por alto, va a tener que ser revisada, puesto que esta crisis de la pandemia ha mostrado que los factores como suministro, seguimiento, la logística de distribución de recursos inmediatos de salud no es tan fácil como se planteaba. En esta crisis faltó desde tapabocas hasta respiradores. Y evidentemente para futuras pandemias, porque esta no va a ser la última que vamos a tener que entonces considerar seriamente el desarrollo de planes de contingencia que permitan a través de la ingeniería sanitaria una mayor detección precoz de un proceso epidémico, y los factores como el aislamiento, la parte de distribución de recursos y de distribución de vacunas. Bueno, eso era lo que yo quería decirles en mi presentación, y bueno, cualquiera que tenga alguna pregunta sobre alguno de estos temas, con esto he querido darles pues una revisión rápida de lo que a mi juicio van a ser las oportunidades o los cambios, las transformaciones que se van a dar en el sector salud a consecuencia de lo aprendido en esta pandemia. Gracias.